desde el celular. Ah, bueno, no, no hay problema. Muchas gracias de todas maneras por tu participación en esta sesión de la Cátedra Abierta en Ética, Bioética e Integridad para la Investigación en Salud Pública y bueno, también que abrimos a otros campos. Entonces, pues le damos la bienvenida a Deyanira Duque Ortiz. Ustedes saben, probablemente la mayoría de los que estamos acá la conocemos. Ahorita le dejo para que ella haga su presentación personal. Queremos hablar hoy de los avances y de los retos de la Política Nacional de Ética de la Investigación, Bioética e Integridad Científica, recordando que una política más allá de un documento formal son los principios, valores, normas, acciones que guían la forma de actuar de una organización, en este caso en relación con la investigación, una investigación yo creo que comprometida con la sociedad. Le doy entonces la palabra a Deyanira para que iniciemos la sesión. Luego de que Deyanira termine de hacer su presentación, tendremos un espacio de cerca de media hora para que quienes estamos acá podamos conversar con ella. Adelante, Deyanira, y nuevamente muchas gracias. Muy buenos días, Mónica, por la invitación a todos, pues en general a la Universidad de Antioquia, porque siempre ha estado también como muy pendiente de estos ejercicios. De hecho, creo que la primera charla sobre el tema así fuera de las fronteras de Bogotá fue allá. Entonces, pues muchísimas gracias a todos los presentes. Vamos a empezar. Yo no sé quién me estará ayudando con la presentación para que yo pueda ver en dónde vamos. Gracias. Allí tú vas a proyectar. Así. Sí, listo. Entonces, siguiente. Espérate que te la pongan en formato de presentación de Yanira. Eh, Ah, listo, ahí lo que está. dice Muchas Mónica gracias. es a ti. Si lo que dice Mónica es cierto, entonces mucho de lo que voy a decir, pues ya lo conocen ustedes, ¿cierto? Digamos que desde el Ministerio, desde el 2013, hemos venido trabajando en estos temas y pues voy a contarles un poco qué ha sido el estado de desarrollo de esta política EIB, que es Ética de la Investigación Bioética e Integridad Científica, y me pedían el favor de que lo hiciera muy orientado sobre todo hacia la salud pública. Bueno, entonces vamos a tratar de empezar. Siguiente. Es mucha información, ¿sí? La que ustedes van a ver, pero yo los invito sobre todo a que me sigan en la reflexión que esto significa, hablar de ética de la investigación, de bioética y de integridad científica, pues más allá de lo que sabemos en relación con la importancia que tiene para la confianza en la ciencia, digamos, en sus resultados, pues realmente hay una discusión de fondo y es efectivamente que empecemos por entender un poco esto de la ética y la ética de la investigación, ¿sí? Entonces, en primer lugar, pues es importante recordarlo y es importante recordarlo porque fíjese que si uno está en una reunión y uno le pide a alguien un concepto sobre estos temas, dice, ay, no, no, yo no sé, yo no soy especialista. Pero pues si uno dice que hay que estudiar, pues no, ¿y eso quién lo estudia si es que todo el mundo lo tiene? Entonces, efectivamente, todos los seres humanos tenemos la capacidad de reflexionar sobre lo bueno y lo malo. Y eso es lo que tiene que ver con la ética, esa capacidad de reflexión incluso sobre los límites que si ustedes piensan un poco en las situaciones en las que a veces nos hacen efectivamente mirarnos a nosotros mismos cuando nos enfrentamos, digamos, ante situaciones que vulneran o que de alguna manera tocan nuestros límites en cuanto a nuestros principios y en cuanto a nuestra ética, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos aporta la reflexión ética? A mí me parece que una mirada de sí desde el otro. Eh, y no solamente de mí desde el otro, es decir, porque finalmente la vida de cada uno de nosotros tiene relación por los que están a nuestro alrededor y no por nosotros mismos. Entonces, por eso digo, decir desde el otro, de ese otro, pero también hoy en día sabemos que esa reflexión de sí es también o implica también una mirada sobre la especie o desde la especie. Es decir, no podemos solo pensar en el presente, sino tenemos que pensar hacia el futuro. Entonces, eso nos aporta la reflexión ética, esa posibilidad de. Y en general, pues, y eso lo dice Adela Cortina, la ética vela por el florecimiento de las personas y de las sociedades, ¿sí? La responsabilidad como el compromiso transformador, cuando hablamos de que efectivamente cuál es nuestro lugar, digamos, en el planeta Tierra, por decirlo de alguna manera. Entonces, que finalmente como personas es porque
en la medida que aumenta la conciencia, pues uno también es consciente de dónde pertenece, de cuál es su rol, de cuál es su responsabilidad. Y el cultivo de la sensibilidad moral cuando hablamos de las sociedades y básicamente de la sensibilidad moral. Y la moral sí, digamos, con el tiempo cambia, se transforma en esos principios. Y ahora pues básicamente nosotros estamos en una sensibilidad que tiene que ver básicamente con el cultivo de los valores y de los principios democráticos. Por lo menos ese es el ideal. Entonces, pensar en una racionalidad comunicativa, que es lo que nos permite la ética, ojo, ese mirarme a mí mismo desde el otro y la especie también, es más allá de tener datos o información, es un ejercicio de pensar, ¿sí? Y fíjense que los temas como la política, mi posición frente a moral, la moral frente a lo bueno, lo malo y frente al derecho, pues es de alguna manera lo que resulta de esa reflexión ética, ¿cierto? Entonces, de esa deliberación y esa conversación, cuando hablamos de democracia deliberativa y no solamente democracia participativa, es por eso, porque es en la deliberación o en el curso de esa conversación que podemos llegar a encontrarle sentido común a pesar de nuestras diferencias en un entorno común. Y pues que ese es un ejercicio, esa deliberación o esa conversación a nivel social es lo que nos ayuda a la reconstrucción del tejido social. ¿Listo? Eso pues de base siguiente. Siguiente diapositiva, gracias. Y entonces ahí, desde la ciencia que se piensa a sí misma, ¿en qué pensamos? Por ejemplo, que la ciencia como toda actividad está sujeta a riesgos y a imprevistos, que la ciencia, la tecnología y la innovación incide o afecta a los seres vivos, al ambiente, a las decisiones económicas, a la política, a la vida. Un ejemplo de eso pues es la posición que se tenía hace, no sé, 60 años ya creo o más sobre el azúcar, el impacto del azúcar en la salud y cómo ha cambiado ese concepto a lo largo del tiempo y, por ejemplo, sobre la anticoncepción, ¿sí? Las consideraciones éticas, al igual que la ciencia, están influenciadas por el contexto, que era lo que decía, no es lo mismo la fidelidad, si uno podría hablar de ese concepto en el siglo, no sé, en el siglo X o en el siglo segundo antes de Cristo que hoy en día, o cuando Oviedo habló sobre el amor. La validez actual de la ciencia y la tecnología actual, es decir, en este momento, pasa por su valor social, por su aporte a la solución de sus problemas y necesidades. Y cómo construir un un conocimiento socialmente diverso, pertinente y técnicamente sostenible. Eso podría ser una reflexión desde la ciencia que se piense a sí misma y desde la política que piensa la ciencia, pues la ciencia y la tecnología no es neutra, sino que responde a intereses políticos, económicos, a donde yo llevo los recursos y pues todo plan nacional de desarrollo es un buen ejemplo de eso, pues ahí hay un direccionamiento claro de los recursos, hay una estrategia pública, entonces por eso decimos que no es neutra, sino que efectivamente donde van los recursos, pues ahí estamos hablando de un proyecto político. Las prioridades en ciencia, tecnología e innovación deben satisfacer o responden a intereses políticos, económicos y sociales. Y ahí la pregunta sería cómo conciliar en la práctica el hacer ciencia con la política y el conocimiento hegemónico de Occidente con las demandas por el reconocimiento de saberes diversos. Creo que ese es un diálogo que está pendiente, ¿cierto? O sea, la ciencia que se ha hecho, digamos, con sus transformaciones hasta ahora y esta emergencia eh, que de nuevos conocimientos, de nuevos saberes y cómo es ese, entre comillas, diálogo de saberes. Y finalmente, una reflexión que me parece muy interesante de la política pública y es si es posible moldear las emociones desde la acción pública, moldear las emociones, es decir, que efectivamente el arreglo de nuestras diferencias sea, como decía Nussbaum, que efectivamente las emociones tienen memoria, entonces que efectivamente el trámite de nuestras emociones nos permita efectivamente llevar a una conciliación de esas diferencias, a esa deliberación. Siguiente. Gracias. Eh, recordar también, y por eso dice la ciencia hoy, desde algunos bases para el análisis teórico de la política de ciencia, tecnología e innovación. Este es un análisis que está en el actual COMPES, en la política actual, que es el de ciencia, tecnología e innovación, el COMPES 4069. Y hay un análisis que dice que habla que las de la ciencia, digamos, el enfoque teórico para estudiar el desarrollo de la ciencia desde la política pública, pues hay que, básicamente, que hay tres marcos de análisis. Uno, que es como el de capacidades y el de mirar la ciencia como una hoja de ruta, ¿cierto? Ciencia, tecnología e innovación, y en ese orden, un poco, y que empieza efectivamente por la construcción de capacidades.
capacidades, es decir, centros de investigación, grupos de investigación, líneas de investigación, financiación de la investigación. Luego hablamos, y de eso es un ejemplo, o se toma como ejemplo mucho la emergencia de los tigres asiáticos, y es la emergencia de los sistemas de innovación, es decir, cuando efectivamente no son suficientes las capacidades, sino que son importantísimas las relaciones y la articulación de esos diferentes actores, ¿cierto? Y, digamos, en los últimos años hablamos más de innovación transformativa, porque ya los temas de sostenibilidad, la generación de valor público, ¿cierto?, de la ciencia, y ahí hablamos del sentipensar, y vuelvo a señalarlo, esta emergencia de saberes y la innovación orientada a misiones o nichos tecnológicos. O sea, eh, en lo personal considero que en Colombia no hemos hecho todo como esa hoja de ruta, pero que podemos ver por diferentes situaciones que no son modelos excluyentes, sino complementarios. ¿Listo? Siguiente. Siguiente, gracias. El diagnóstico de la política ética, bioética e integridad científica señaló la falta de claridad sobre responsables para asegurar la observancia de estándares éticos y integridad científica, así como el traslape y duplicidad de agendas, funciones y acciones, pues el Comité de Ética de la Investigación, el Comité Técnico de Investigación, el Comité de Publicaciones, el Comité de Puntajes, el Comité. En esto coincidí con un artículo que encontré hace poco que habla de la Trinidad de la buena investigación, y el artículo muestra la necesidad que es necesario y diferenciar, aunque estén muy articuladas, integridad científica, ética y gobernanza, digamos, del sistema como tal, es decir, la toma de decisiones, pero sobre todo eso, y está relacionado sobre realmente quién es responsable. Yo no sé si ustedes, por ser del ámbito de salud, seguramente sí lo recuerdan. Hace muchos años en Francia, o yo no sé, hace como 30 años, pues un escándalo tenaz, porque el escándalo, el afer de la sangre contaminada, ¿cierto? Entonces, fíjense que en esas situaciones, finalmente, ¿quién es el responsable y quién va a responder por el hecho de que la sangre se haya contaminado, por ejemplo? Que es de todos los actores, ¿cierto? Deben asegurar que su actividad y su rol se realiza con altos estándares de calidad. Y esto es importante, esto no es un problema, entre comillas, problema, no es un asunto solamente de los investigadores y de los estudiantes, etcétera, es un asunto de todos los actores. Eso significa que hay un enfoque institucional, y por eso hablamos también de gobernanza, es decir, es muy complicado alejarse o evadirse, por decirlo de alguna manera, del marco institucional, que es el que finalmente le va a permitir al investigador efectivamente mantener esos altos estándares, y que efectivamente desde la institucionalidad no solamente se exija, sino también se ofrezcan las condiciones para que podamos asegurar esos altos estándares. También significa ordenar la toma de decisiones, volvemos con el tema de gobernanza, de manera que, ojo, que haya responsables a la atención de riesgos, quien soluciona dilemas o trilemas que se pueden plantear, y eso pueden surgir por muchas cosas. Me refiero en específico, por ejemplo, al tema de biobancos, al uso de la IA, y así como la manera de prevenirlos, atenuarlos o afrontarlos. Fíjense que la responsabilidad tiene varias fases. ¿Listo? Siguiente, gracias. Y entonces aquí vale la pena recordar cuál era la finalidad o cuál es la finalidad y el objetivo de esa política, y es apropiación de una cultura que permita una reflexión colectiva, participativa y explorar los procesos de ciencia, tecnología e innovación. Eso debería recoger y hacia eso nos debería conducir. Es decir, la ciencia no es solamente un asunto de unos científicos, de unos laboratorios y de unos espacios cerrados, sino que la ciencia debe abrirse para poder conversar y establecer de alguna manera un nuevo contrato entre el conocimiento, los saberes y cómo estos saberes impactan a la sociedad. Y el objetivo, pues, es establecer que todos los procesos de ciencia, tecnología e innovación en todas las áreas del conocimiento, no solamente en salud, digamos que salud es el referente porque ha sido la primera área, y no por cosas muy chéveres, y después, digamos, los códigos de Nuremberg y digamos, las declaraciones que hay sobre ética, las primeras declaraciones que hay para que efectivamente la ética de la investigación sea un compromiso. Pues si uno va al fondo de las cosas, pues finalmente su origen ha hecho que efectivamente nos pongamos a reflexionar sobre eso, pero no solamente en el área de la salud. ¿Listo? Siguiente, gracias. Que ese proceso fue hecho, digamos, desde el 2013. Siguiente, la resolución de la política se tomó en la resolución 314 del 2018. Siguiente,
Que el mecanismo para implementar esa política básicamente está en mesas de trabajo. La política tiene tres variables grandes, son gobernanza, formación e institucionalidad. Si ustedes recopilan esto con lo que he venido diciendo atrás, y es que efectivamente cuando hablamos de formación, ¿sí? Hablamos de que efectivamente desde la formación de los investigadores, estos valores y estos principios en la integridad científica, en la ética de la investigación se suman. Nosotros tenemos investigadores senior, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, que nunca tuvieron que estudiar ética de la investigación, por ejemplo, ¿sí? Pero pues los tiempos han cambiado, el uso de animales en investigación, por ejemplo, cómo se debe tratar los animales. Entonces, fíjense que van surgiendo una serie, entonces ahora tenemos la IA y entonces cómo lo hacemos y cuáles son los mecanismos. Entonces, aunque esa es una formación constante y continua, recuerden, la ética es la capacidad de reflexionar, pero la moral y esos valores y esos principios pueden cambiar con el tiempo. Por eso es que se requiere una capacitación constante. Gobernanza, entonces hablábamos del tema de responsabilidades, de roles y responsabilidades. La institucionalidad tiene que ver con aquellos lineamientos, no solamente desde la política, sino transversales y sobre todo institucionales. Y hay una cuarta mesa que llamamos de seguimiento, que es donde estamos, digamos, recopilando toda esta información para que, como su nombre lo indica, podamos hacer una evaluación de impacto. Voy a tratar de irlo más rápidamente sobre lo que ha pasado en cada una de estas mesas. Siguiente. Entonces empezamos con la mesa de gobernanza, por ejemplo, que tal como lo señalaba, tiene que ver con la toma de decisiones. Luego ahí es clave que cada uno de los actores, porque si hablamos de todos los actores, no solamente de los investigadores, sino también de los administrativos, de las entidades que financian, de los evaluadores, estamos hablando de roles, funciones y responsabilidades. ¿Listo? Siguiente. Para eso, efectivamente, hicimos un ejercicio que nos permitió avanzar un poco en identificar esos roles y responsabilidades de los diferentes actores. Siguiente, donde identificamos efectivamente varios niveles. Hay un nivel estratégico que es el de dirección, el de política pública, políticas, planes y programas. Entonces está la política pública, pero también están las políticas institucionales que normalmente se alinean, ¿cierto? Lo táctico, el apoyo, lo operativo y la evaluación. Siguiente. Entonces, aquí que es lo importante que efectivamente cada uno de los actores conozca para que efectivamente entienda cuál es su rol dentro de ese gran ejercicio que permita asegurar integridad científica, es decir, ciencia buena, buena ciencia. Esta es una representación solamente de ese modelo, como todos los diferentes actores efectivamente, si ustedes miran a la parte inferior derecha, ¿cierto? Estamos por colores cada uno de los roles, pero cómo cada uno de esos roles se articula. La ciencia, la tecnología y la innovación es un sector transversal. Eso parece bueno en general, pero fíjense que hay unos sectores donde, digamos, eso es más evidente. Yo puedo hablar, por ejemplo, de la educación, yo puedo hablar, por ejemplo, de la salud, pero cuando hablo de lo social, fíjense que está distribuido en muchas acciones del Estado. Siguiente. Entonces, en el tema de gobernanza, el COMPES 4069 establece que establece una tarea que es la definición, alcance y reglamentación de los comités de ética, tanto para la investigación clínica como todas las demás disciplinas, en el marco de una CTI responsable. ¿Qué hemos hecho sobre eso? Entonces, sobre eso hicimos un trabajo siguiente importante, digamos, y revisamos varios sistemas a nivel mundial, hicimos un benchmarking para mirar cómo funciona eso de la ética en otros países. Siguiente, como para hablar de gobernanza, cómo sería esa gobernanza. Y eso dice básicamente que los comités de ética e investigación tienen un rol protagónico en el modelo de gobernanza. Y efectivamente, si ustedes lo miran, pues a la base de todo finalmente están los comités de ética. Y cuando digo la base, es que finalmente son el corazón porque a ellos llegan todos los proyectos de investigación o deberían llegar. Las autoridades e instituciones gubernamentales académicas garantizan el proceso ético, es decir, en el mundo, y vuelvo y reitero, yo sé que lo he dicho varias veces, pero es importante decirlo, no es solamente un trabajo de investigadores, de unos actores, esto es una labor institucional, compromete a todos los diferentes actores. Los comités de ética de investigación en la mayoría del mundo son institucionales, pertenecen a instituciones, promueven una cultura de integridad y valores éticos. Por ejemplo, en Europa y en Oceanía hay una fuerte articulación entre investigación, innovación y sector empresarial, es decir, que eso es posible. Las entidades rectoras del tema, de los temas de ética, tienen un carácter independiente y los comités de ética deben ser autónomos, independientes, aunque sean institucionales, la toma de decisiones. Y la relación de los actores es en red. Siguiente. Pensando en todo eso, hicimos una serie de ejercicios desde el año 2022, desde el año 2022, por ejemplo, el benchmark que se hizo desde el 21-22, para ir construyendo este modelo. Siguiente.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, empezamos como con una sombrilla. Estamos hablando de gobernanza de los comités de ética de la investigación, es decir, yo cómo hago para que esas decisiones que tienen que ver con estos temas efectivamente estén articuladas, cada cual tenga lo que tiene que hacer. Y es que descubrimos, pues haciendo este ejercicio, pero pueden ser muchos más, que hay más de 50 normas que nos involucran lo que tienen que ver con la ética de la investigación. Entonces, cuando hablamos de una sombrilla es que efectivamente, si ustedes se fijan, hay un nivel central estratégico, ya hablamos, digamos, los ministerios, los que toman decisiones, pero hay un nivel descentralizado de decisión. Las corporaciones autónomas regionales, por ejemplo, los CODECT, los comités departamentales de ciencia, tecnología e innovación, los comités regionales de competitividad e innovación, entidades como las secretarías de salud, como las secretarías de educación, son entidades que son articuladoras a nivel regional de temas de ciencia, tecnología e innovación. Y hay algunas de esas organizaciones, de esas entidades a nivel descentralizado, que tienen un rol de aval en algunos tipos de proyectos, pero eso no se ha hecho hasta ahora de manera articulada, lo suficientemente articulada. ¿Listo? Y cómo pensar en todas las áreas del conocimiento. Propusimos tres grandes áreas, una grandísima de ciencias de la vida que implica ciencias de la salud y otra gran área de ciencias de la vida que sería ciencias naturales, agronomía veterinaria y afines. Una segunda, ciencias sociales, humanas, educación, arte y cultura. Y una tercera, ciencias básicas y aplicadas. ¿Listo? Esos serían como los núcleos básicos para mirar un modelo de gobernanza. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Todas las áreas del conocimiento, pero además sí hay normativas que involucran a diferentes áreas cuando yo hasta a investigar, por ejemplo, con recursos genéticos, cuando voy a hacer investigación marina, no es igual que si voy a hacer una investigación con peces, digamos, en cautiverio, ¿sí? Siguiente. Y ese modelo ha ido evolucionando a lo largo de esos talleres que les hemos mostrado, siguiente, para tratar de hacerlo un poco más comprensible, pero sobre todo que articule eso, el nivel regional, ¿sí? El nivel descentralizado, el nivel central, las diferentes áreas de investigación, los diferentes actores. Y siguiente, esta es la última propuesta, ¿sí? Porque cada vez tratamos de que sea, entonces acá tenemos el círculo que está a su izquierda, tiene las tres grandes áreas del conocimiento, ¿sí? Y a la izquierda, entonces vuelvo y tenemos los organismos de coordinación y articulación de orden regional, los de orden central y los descentralizados también del orden nacional, ¿sí? Siguiente. Y siguiente, esta es una explicación un poco más detallada, pero básicamente ahí lo que es importante es tener en cuenta que estamos tratando de articular los diferentes actores de todas las diferentes áreas del conocimiento, que tienen además algo que ver con ciencia, tecnología e innovación, aunque sea porque van a dar un aval para el número de especies animales o vegetales que se van a usar en un proyecto de investigación. ¿Listo? Entonces eso implica que tengamos como actores que estar muy articulados. Siguiente. Desde la mesa de institucionalidad que habla básicamente es de expedir lineamientos, ¿cierto? Para que todos los diferentes actores pues tengamos unas orientaciones comunes. Siguiente. En diciembre del 2018 creamos la Red Nacional de Comités de Ética de Investigación. Ahí vamos, en julio del año pasado hicimos el segundo encuentro. No es un ejercicio fácil, cambian mucho los miembros de los comités, a veces la información no se comparte, pero bueno, ese es un ejercicio que creo que tiene más de 80 actores hoy. Siguiente, pedimos un documento que se llama Alineamientos Mínimos para la Conformación y Funcionamiento de Comités de Ética de la Investigación en Colombia, ¿cierto? Siguiente. También hicimos un ejercicio, porque acuérdense que cuando hablamos de lineamientos y cuando ustedes van a mirar temas de ética e integridad científica, van a encontrarse en algún momento que si bien la ética es diferente a la legalidad, de todas maneras hay un tema normativo. Y esa es una línea ahí muy compleja de cruzar porque pues la gente y todos tendemos a decir, la norma me lo pide y pues hay cosas que la norma no pide, pero necesariamente no son éticas. Entonces hablamos de tipificación de conflictos, hicimos un ejercicio con trabajo de expertos en el 2019, hicimos varias rondas para tratar de identificar, es decir, si necesitamos principios que orienten la toma de decisiones de los diferentes actores que además tienen diferentes intereses, porque digamos, el sector privado, el Estado, la sociedad civil y los investigadores, la academia en general, no tienen los mismos intereses sobre la investigación, pero a todos les compete. Haciendo ese ejercicio siguiente, llegamos a tipificar estos 7 tipos de conflictos que se ven ahí, a partir de los cuales propusimos estos principios para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: integridad, rigor, transparencia, idoneidad, justicia, diversidad étnica y cultural e independencia. A la derecha volvemos.
Nosotros hicimos un ejercicio, ese está publicado, que asocia y describe muy bien, o pues no muy bien, pero por lo menos orienta a los investigadores y a los estudiantes qué significa cuando yo digo integridad, qué significa cuando yo digo rigor, es decir, cuáles son las conductas que están asociadas a, porque a veces rigurosa, pero rigurosa, ¿qué significa? ¿Sí? Y esas conductas las describimos tanto a nivel individual de los actores individuales como de las acciones y de las conductas institucionales que están asociadas con cada uno de esos principios. ¿Listo? Siguiente. El COMPES 4069 también nos habla entonces de definir y adoptar lineamientos sobre buenas prácticas e integridad científica. Entonces, así como hicimos un ejercicio de gobernanza, empezamos a mirar de institucionalidad y empezamos a hablar de código de integridad científica como un comportamiento. Fíjense que las anteriores diapositivas hablan de comportamientos, entonces todo lo que les estoy diciendo tiene una lógica en el desarrollo y es que efectivamente cuando hablamos de integridad científica, por ejemplo, nos referimos sobre todo a comportamiento. Entonces, los ámbitos de la aplicación en las tutorías, en la dirección de trabajo, en el desarrollo de proyectos de investigación, en la evaluación por pares, en las publicaciones, en el manejo de recursos públicos para ciencia, tecnología e innovación, en la formulación de proyectos y selección de sujetos, ¿sí? En la metodología de la investigación, solo por citar los más importantes. Entonces, esta es una gráfica siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Entonces, si ven esta gráfica, aquí tratamos de integrar, tenemos un documento técnico, digamos, sobre el tema de la integridad científica, ¿cómo sería? Entonces, aquí a la izquierda ustedes tienen todas las actividades de ciencia, tecnología e innovación. Efectivamente, la integridad no aplicaría solamente para unas cosas sí y otras no. Se involucra a todos los actores y todos tienen un rol, así sea pequeño, pues hay que involucrarlos. Entonces, está la investigación y desarrollo experimental, la formación, la administración y actividades de apoyo de ciencia, tecnología e innovación, las actividades de innovación, los servicios científicos y tecnológicos, así grosso modo que son como las grandes categorías de actividades de ciencia. Los principios, se proponen unos principios de idoneidad, fiabilidad, respeto, responsabilidad, transparencia, y los actores, pues academia, Estado, sector productivo, sociedad civil, y las responsabilidades para todos. ¿Cuáles serían? Generar una cultura de ética e integridad, ejercer liderazgo, efectivamente las instituciones, los docentes, cada uno desde su rol está llamado a ejercer este liderazgo sobre la observancia de los principios y el comportamiento, identificar y contener dónde hay acciones y cómo las vamos a y gestionar. Y eso aplica para todas las fases, desde el diseño, financiación, ejecución, divulgación y publicación, supervisión o seguimiento y apropiación social del conocimiento. Ese es un modelo macro y entendemos la integridad como un conjunto de actitudes y prácticas, vuelve el tema del comportamiento, basadas en principios, valores éticos y estándares. Esos estándares son en los que nos ponemos de acuerdo. Siguiente, por favor. Entonces, la integridad científica corresponde a un conjunto de actitudes y prácticas, vuelve el tema del comportamiento, y que tiene que ver con los estándares en que el bienestar de la humanidad y del ambiente sean máximas que rigen el proceder de quienes hacen y gestionan la ciencia en todas sus fases, ¿sí? Entonces es íntegro quien demuestra coherencia entre sus pensamientos, actitudes, acciones y busca el mayor bienestar para el otro, la humanidad y el entorno. Ahí es donde vuelve a tener sentido esta reflexión de nosotros desde el otro y desde la especie de la humanidad, ¿sí? Y ahí la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y cómo se estimula o se forma ese carácter o ese comportamiento A? Y vuelve desde el principio. Recuerden, las emociones están asociadas a nuestro recuerdo de alguna manera. Entonces, las emociones tienen memoria y por eso cuando hablamos de formación, pues es desde los primeros niveles que deberíamos empezar. Siguiente. Y tenemos un primer ejercicio que recopila una serie de 7 categorías de malas conductas en ciencia, tecnología y innovación que van desde autoría, manejo de datos, tergiversación, identificación y control de riesgos, trabajo con otros, divulgación y publicación y administrativos. Miren aquí a la derecha el administrativos, por supuesto el colorcito significa entre más rojito más. Miren los administrativos, a mí me llamó mucho la atención que hubiera tanta mala práctica en lo administrativo. Miren acá, identificación y control de riesgos, ¿sí? Es donde está el más rojito. Manejo de datos, ¿sí? Plagio. Estos son bases para un código de integridad científica. Este ni va a ser el código, ni estas van a ser las malas prácticas. Sobre eso ya hemos venido trabajando, ¿sí?
Entonces, recuerden, a nivel de institucionalidad, respetar las ideas, mantener honestidad en los procesos, los datos, las metodologías y los resultados, la producción, recopilación de datos y resultados, identificar y prevenir. En lo que tiene que ver, siguiente, con la mesa de formación, de la que hablamos de idoneidad, pertinencia y oportunidad del conocimiento, es que ser éticos a veces también es ser incómodos porque es decir cosas que a la mayoría de la gente le incomodan o que no quieren decir. Siguiente, ¿sí? Y para eso pues hay que tener autoridad, como llamamos, autoridad moral, experiencia, conocimiento, pero sobre todo eso. Entonces, en el 2018-2019 hicimos un diagnóstico de capacidades de formación, es decir, en qué instituciones se está formando la gente en estos temas y sobre qué. Entre el 19 y 20 hicimos un diagnóstico de necesidades de formación que les recomiendo muchísimo. Todo esto está en PDF, porque ahí ese es un trabajo que hicimos, ya les muestro más en detalle, pero se los recomiendo. Y entre el 21 y el 22 hicimos una propuesta de requisitos de formación para el tema de reconocimiento de actores y de incentivos de formación que esperamos se incluyan en el nuevo modelo. Siguiente, les estaba hablando del diagnóstico de necesidades de formación, entonces se lo recomiendo, sobre todo por el tema de formación, porque este es un ejercicio que se hizo por áreas del conocimiento, ¿sí? Ciencias básicas, biomédicas, sociales, ingenierías ambientales. Se hizo con tres tipos de actores, con docentes e investigadores, con no académicos y con semilleros de investigación. Los no académicos son todo este personal administrativo que nos ayuda en la gestión, etcétera, que no hacen la investigación, pero que son fundamentales porque nos ayudan a contactar a la gente, porque llevan las cuentas, porque llaman a hacer contactos, porque hacen informes técnicos, financieros, etcétera. ¿Listo? Hicimos 46 grupos focales, 20 entrevistas con un total de 262 participantes a lo largo del país. Este documento está publicado y está en PDF por si les interesa, porque hay una descripción. Además, hablamos no solamente de ética, sino ética de la investigación, bioética, integridad científica, identificando, repito, las necesidades de formación, incluye también estrategias para cada uno de ellos. ¿Listo? En formación también hicimos un desarrollo teórico sobre la importancia de formación, es decir, tiene sentido formarse en temas de ética de la investigación, que son diversos, ojo, no, eso no es decir ética de la investigación. Y pues sí, finalmente lo que hallamos, por lo menos en las mesas de trabajo, es que por lo menos en principio nos ayudan a reconocer y contener los sesgos cognitivos, que son de los que más adolecen los investigadores pues, en este sector, y definición de estrategias de formación, divulgación y capacitación. De hecho, el año pasado hicimos una primera cohorte de un curso introductorio ABIC, es un curso de 20 horas para todo el mundo, para cualquiera que pueda manejar un computador lo puede tomar. Estamos gestionando para hacer una segunda y tercera corte porque realmente ha tenido mucha demanda y pues creo que es un curso que ha servido para ampliar un poco esta conceptualización. Estos fueron los participantes en este primer curso, hubo más de 1.400 inscritos, aceptamos 844, se certificaron 595, es decir, bajaron el certificado y pues tuvimos representantes de 10 países, me parece interesante. El COMPES siguiente, siguiente, era lo que les decía de formación. El COMPES nos habla de necesidades de formación, pero ya no solamente en investigadores, sino en los diferentes actores del sistema. Estamos trabajando en eso en este momento actualmente. Siguiente. Y en la mesa de seguimiento, pues lo que les decía, siguiente, se trata de recoger información para poder efectivamente hacer un seguimiento de la implementación, evaluación de la implementación y posterior evaluación de impacto. Tenemos un documento técnico ya sobre la evaluación de impacto elaborado. Estas son algunas de las publicaciones que hemos, de los documentos, de todo esto que les he hablado, básicamente, miren acá, por ejemplo, formación, el documento de capacidades de formación en ética, el diagnóstico de necesidades de formación, gobernanza de la ética, que al final a la derecha en la perspectiva global, los diálogos nacionales. Tenemos política, acá tenemos, digamos, también la primera publicación sobre integridad científica. Siguiente. Esto solo para contarles, digamos, un poco cómo está conceptualizado un poco el tema les digo que ya hay un documento técnico sobre evaluación de impacto, cómo eso que se hizo en las diferentes mesas, gobernanza, institucionalidad y formación, pues debe impactar en cosas como los procesos de ciencia, tecnología e innovación,
la apropiación de una cultura basada en ética, bioética e integridad. ¿Listo? Siguiente. Y ya refiriéndonos un poco más específicamente al área de salud, por ejemplo, creo que uno de los aspectos que más ha impactado en los últimos años, pero muy, muy recientemente, tiene que ver con efectivamente, digamos, el avance tecnológico en investigación y el tema que ese empoderamiento puede ser muy bueno para la soberanía, perdón, para la ciudadanía, pero también implica unos nuevos acuerdos sociales. Entonces, esta es una gráfica que básicamente me dice, es un documento español, que básicamente dice cómo se ha desarrollado, en qué sectores se ha desarrollado más la inteligencia artificial en los últimos años. Y entonces, digamos que el sector salud es el gris, es uno, pues, digamos, aparece como el tercero gigante que está acá, y eso no más solo para hablar de la inteligencia artificial, pues eso ya nos plantea varios retos. Siguiente. Y es que efectivamente, pues a las inequidades en salud, pues se suman estas de la tecnología. Entonces, esto de discernir entre ética, bioética, integridad, gobernanza, tener claro, por ejemplo, esos límites entre lo que es legalmente exigible y lo que es éticamente viable, que finalmente los comités de ética de investigación, eso es lo que hacen, ¿cierto? Emitir juicios, cuando emiten una aval, están emitiendo un juicio sobre, ¿sí? Y básicamente la mayoría de los comités digamos, se enfocan sobre todo en el respeto de la autonomía, de la información, del conocimiento informado, etcétera. Pero los temas de integridad científica y de la práctica, ojo, estoy hablando del comportamiento y de la gobernanza, pues es un tema más desconocido, es decir, de cómo efectivamente esto no es un más que se hace en las instituciones, sino que debe ser parte integral de, digamos, el diseño y las políticas institucionales. Entonces, en el ámbito de la salud, decía que la IA ha avanzado muchísimo en el diagnóstico, pero también, pues, digamos, en el tema de investigación, que se espera que eso, por lo menos en temas de servicios de salud, mejore los costos. Ojo, estamos hablando de futuro, ¿no? Incrementar el acceso a más personas a los servicios médicos, eh, pero eso también nos lleva a plantearnos, digamos, ese uso exponencial de la IA, por ejemplo, en ciencia, tecnología e innovación, el tema del conocimiento y de la verdad, cómo se podría modificar, si se vería modificado, si de otra parte además nos dicen que deben diseñarse todas esas experiencias con las necesidades de los pacientes. Un reto importantísimo que tenemos en el sector salud, ojo, en el sector salud, y eso implica, es establecer una gobernanza de datos, ¿sí? Efectivamente, el Instituto Nacional de Salud, pues es un centro referente a nivel nacional, pero también a nivel del continente, y digamos, se está implementando un proyecto de epigenómica, perdón, que está planteando, digamos, este tipo de desafíos, y es que, por ejemplo, el tema de la gobernanza de datos es súper clave. Siguiente. Eh, ¿Por qué hacer partícipe a la sociedad, por ejemplo, en temas de estudios de genética de poblaciones? Y es que la información, valga la redundancia, genética no es suficiente, la información del entorno, la historia de vida, las prácticas, van a ser mucho más enriquecedores estos estudios, por ejemplo. En la política de salud se debe incluir la estrategia para aplicar los conocimientos y los recursos sanitarios a las necesidades y demandas sociales, y siempre, siempre, pues los derechos humanos y la dignidad humana, digamos, son los máximos valores que deben siempre guiar el tema de las prioridades y los objetivos que constituyen dicha política, pues porque básicamente se trata de recursos escasos, perdón. Importante recordar que la ética actúa como un puente entre los nuevos conocimientos, la tecnología y los valores humanos, ¿sí? Tenemos también el reto frente al tema del conocimiento ancestral, autóctono y la economía tradicional. Insisto, este diálogo de saberes en la práctica, cómo se va a poder institucionalizar, cómo estos aportes van a afectar, por ejemplo, los temas de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Siguiente. Articular y coordinar las actuaciones en tema ABIC, vuelve y juega, o sea, diferenciar lo que es el juicio moral, el tema del proceso de ciencia, tecnología e innovación, el tema que tiene que ver más con el comportamiento, la integridad científica y las políticas institucionales. Vuelve y juega el tema de los datos, hasta qué momento esa información y ese registro de datos o el uso de los datos
no van a intervenir o violar la privacidad y la autonomía o incluso promover acciones discriminatorias. Y pues al final establecer un nuevo contrato social en salud en el sentido de qué criterios orientan las decisiones, cómo conversa, acuérdense que estamos hablando de democracia dialógica, cómo el tema de las encuestas tiene acá sentido también y llegar a acuerdos en medio de la diversidad. Creo que es el gran reto. Y eso era todo lo que tenía por hoy. Muchísimas gracias. Deyanira, muchas gracias por la presentación. Abrimos entonces el espacio y bueno, muchas gracias también porque lo hiciste también corto para impulsar la participación aquí de quienes están en la sala. Abrimos entonces el micrófono para sus inquietudes y que podamos conversar con Deyanira. Deyanira, yo, bueno, voy a tomarme la palabra si no hay nadie por acá, un poco para mirar, digamos, en esos retos, o sea, uno de los actores que yo creo que incluso en un trabajo que hacemos aquí desde la Facultad Nacional de Salud Pública y con otros profesores, pensamos que uno de los actores, quizás el actor más clave, a pesar de que se vea poco mencionado, es la sociedad civil, las comunidades, la sociedad civil. ¿Qué retos hay ahí, Deyanira? Sobre todo, ¿qué avances ha habido en relación con su vinculación real en ese proceso de participación democrático, ideológico, ¿cierto? Es decir, sí, ¿qué avances ha habido ahí? Porque también tenemos varios artículos han llamado la atención y varias publicaciones científicas llaman la atención sobre cómo la comunidad muchas veces, voy a decirlo así, es instrumentalizada en los comités de ética y en realmente pues en mucho de lo que tiene que ver con las investigaciones para extraer ese saber que hay en las comunidades, pero poco se ve en las políticas. Entonces quisiera como de pronto que tú nos comentaras qué avances hay al respecto. Sí, mira, pues varias cosas. Yo señalaba a lo largo de la presentación que, por ejemplo, de la mesa de formación habían salido un par de propuestas para ser incluidas, por ejemplo, en el proceso, en el modelo de reconocimiento de actores, y está relacionado formación y sociedad civil, y es que efectivamente ellos proponían, por ejemplo, que a los grupos de investigación que formen actores de la sociedad civil en estos temas de ética e integridad científica, pues se les reconociera como un producto, ¿sí? O sea, que se reconociera ese trabajo. ¿Por qué? Porque pues si entre los investigadores es un tema desconocido, pues en la sociedad civil más, pero esa sociedad civil no solamente específicamente sociedad civil, sino que eso también involucra, por ejemplo, al sector empresarial. Si ustedes se fijan la nueva configuración del CODECTI, de los CODECTI, yo no sé, Comités Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues yo supongo que ustedes los conocen, ¿sí? Existe un CODECTI por departamento. Los comités departamentales de ciencia, tecnología e innovación, el último decreto organizativo del año pasado, pues todas digamos, los departamentos deberían estar orientados a eso, le da una más amplia participación efectivamente a organizaciones de la sociedad civil, pero como representantes efectivamente de diversidad étnica, de diversidad cultural, de diversidad en temas de saberes, etcétera. Eso me parece un ejercicio importante, pero vuelve y juega. No es suficiente con abrir el espacio y decir, vengan, participen, ¿sí? Sino que efectivamente también hay que darle a estas personas las herramientas para poder participar. Insisto, no es que necesariamente la ética, por supuesto que hay temas que son de conocimiento específico, y entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de toma de muestras, ahí necesito unos conocimientos muy específicos sobre la conservación, sobre cuánto tiempo, sobre para qué es, dónde la voy a conservar, cuáles van a ser los usos, qué tipo de consentimiento, digamos. Esos son unos conocimientos, pero yo tengo que poder hacerle comprender a los participantes efectivamente todo este proceso que hay detrás. Entonces hay incluso una crítica un poco al hecho de que los comités de ética se centren solamente en el protocolo, porque efectivamente puede haber muchos más elementos dentro del proyecto de investigación. Y fíjate que cuando hablábamos de los retos en salud pública, pues ese es uno de los retos, hacer que las comunidades participen efectivamente. No se trata solamente, hablando de este proyecto de epigenómica del Instituto Nacional de Salud, por ejemplo,
yo les recomendaba, hay que hacer un trabajo muy fuerte de apropiación social del conocimiento, es decir, es un proyecto nacional que pretende tomar 10.000 muestras de colombianos, que tiene unas, digamos, que tiene por lo menos en sus dimensiones y en sus proyecciones futuras unas implicaciones importantísimas sobre la salud pública, pues es importante que la sociedad civil reconozca y entienda de qué se trata. O sea, no es solamente un trabajo para dejarle a las secretarías departamentales de salud, con ellas hay que trabajar, claro, con ellos hay que hacer un fuerte proceso de apropiación social del conocimiento, porque es que lo que las personas están cediendo cuando están dejándose, cuando están cediendo esta muestra, pues es una información importante. Eso era lo que se me ocurría inicialmente, Mónica. Buenos días. El profesor Sergio eh, está solicitando la palabra. Profe Sergio. Hola, Yanira. Buenos días. Un gusto Qué de ver- gusto verte. Muchas gracias. Pues bueno, con Deyanira tuvimos la posibilidad, cuando yo estaba en el viceministerio, de avanzar en muchos de los insumos que se requirieron para la elaboración de la política nacional de bioética, ética de la investigación. Y bueno, me alegra ver que ese proceso continúa. Sé que no es un proceso fácil porque pues hay tantos temas en el ministerio que es difícil que esto evolucione a la velocidad que la realidad y la demanda de los diferentes actores del sistema requieren, pero pues quiero también reconocer que Yanira ha sido quien ha estado ahí todo el tiempo en ese pie de lucha para que el tema de la bioética y la ética avance en el ministerio. Yo quería de Yanira, primero, bueno, hacer un reconocimiento al avance que se ha venido logrando en el tema de la formulación de la política, la implementación, la pedagogía, para que pueda ser apropiable. Obviamente, esto es un tema que va nuevamente cambiando día a día y ya cuando se está haciendo la formación, ya ha habido otra cantidad de reflexiones que van nutriendo la base de conocimiento. Entonces, bueno, quería hacer algunos comentarios. El primero de ellos es el tema de, como ahorita se presentaba, el tema de la ética, pues ya ha venido expandiéndose en su alcance. Antes era más que todo centrado en el proceso de investigación. Ahorita ya estamos hablando de toda la integración que tiene el proceso de I+D+I+C, es decir, investigación, desarrollo tecnológico, transferencia, la creación en el ámbito de las artes, la innovación, los emprendimientos de base científica y tecnológica, sin mencionar siquiera consultoría de extensión basada en investigación. Y por supuesto la incidencia en política pública a partir de resultados en investigación. Es decir, en lo que antes era un ámbito mucho más reducido y los comités de ética estaban básicamente concentrados en la revisión de protocolos de proyectos de investigación, pues ahorita frecuentemente las instituciones les pedimos que también nos apoyen con reflexiones y recomendaciones en estas otras áreas para las cuales normalmente, digamos, no han estado necesariamente capacitados o son áreas que de pronto no se han reflexionado. Entonces quería saber en ese sentido, pues, qué se ha venido contemplando recientemente desde el ministerio respecto al alcance, ¿cierto? El alcance y cómo cubrir esas otras áreas que tradicionalmente, pues, no han sido el objeto de ni de las políticas ni tampoco, pues, de los comités de ética institucionales. Para dar respuesta a estas otras áreas que yo estaba hablando ahorita, desarrollo tecnológico, transferencia, innovación, emprendimientos de base científica y tecnológica, consultoría de extensión basada en la investigación. Lo segundo, pues no sé si las formulo todas y después ya, o Deyanira quiere ir respondiendo. No, no, dale, dale, es que Bueno, estoy listo. tomando nota. Listo, ok, listo. Bueno, la segunda tiene que ver con la reflexión acerca de la institucionalidad. Siempre nos hemos preguntado cuál es, bueno, ese equipo básico de apoyo a los comités de ética internacional, cuáles son los perfiles, la formación de quienes deben estar, cuál es la capacitación, por ejemplo, en términos de confidencialidad que debe tener ese equipo básico, cómo lograr eficiencias a nivel institucional y nacional. Es decir, siempre ha sido un desafío mantener poblados a los comités de ética de la investigación por las ocupaciones que tienen los diversos miembros, por la parte económica, que cada vez en un ambiente más restrictivo de la financiación de la educación superior y de la ciencia, pues es difícil sostener esos equipos básicos. Entonces, tal vez una reflexión importante para poner sobre la mesa es
cómo se deben conformar esos equipos básicos, cómo buscar las eficiencias en un entorno nuevamente de subfinanciación de todos los temas que tienen que ver en general con la ética y por supuesto pues con la investigación. ¿Cuál es ese ratio, por ejemplo, de staff administrativo versus el número o alcance de los proyectos? ¿Cómo buscar eficiencias de pronto entre varias instituciones, la conformación de comités institucionales que sean compartidos, etcétera? Y pues eso también, ese tema de la institucionalidad también nos lleva necesariamente al tema de la financiación y es, bueno, cómo se, digamos, cómo se respalda con recursos, sobre todo pues en un esfuerzo conjunto entre el ministerio y las instituciones, la implementación de la política. El tercer tema que quería dejar planteado, al menos, no sé si hoy alcancemos a abordarlo o no, porque seguramente los tiempos siempre son limitados, es el tema de diálogo de saberes y ética desde una perspectiva que tradicionalmente pues, ha sido muy antropocéntrica. Siempre pensamos en la ética desde lo antropocéntrico. Obviamente los ICUALS ya han venido pues, proponiendo y avanzando mucho en la reflexión de la experimentación animal, pero por ejemplo nos quedan reflexiones muy interesantes, como sabemos que el río Atrato es sujeto de derechos. ¿Cómo vamos a hacer para cuando se hagan investigaciones en el río Atrato? ¿Cómo, o sea, hay todas las disposiciones listas para el mundo animal, por decir algo, pero bueno, ¿qué pasa con esas otras dimensiones biológicas tan diversas que tenemos? Y ahí pues los pueblos indígenas seguramente han tenido más avances en eso. Países como Canadá y Australia tienen ya recomendaciones para investigación en estos temas y también con pueblos indígenas. Creo que nosotros como país, bueno, aún estamos como en mora de sacar eso adelante, pero es sencillamente plantearlo como un horizonte también de discusión a nivel del Consejo Nacional de Ética y también obviamente en los comités de ética de la investigación institucional. Muchas gracias. Bueno, no, pues yo voy a tratar de ser pragmática en qué sentido. Uno, sobre la primera pregunta, pues mira, hay que ir más allá y cómo lo hacemos, creo que esa es la gran pregunta. Entonces, lo que yo señalaba en algún momento, hay unas propuestas, por ejemplo, para incluir en el modelo de medición, pero mira que el DANE ya tiene un comité de ética, ¿sí? El DANE. La Contraloría va a conformar un comité de ética y en cada una de esas organizaciones, por ejemplo, pues ha sido una discusión pues muy interesante. No sé si ustedes han conocido, por ejemplo, la del DANE, porque pues justamente son investigadores de la Universidad de Rosario los que han apoyado, digamos, este proceso. Y fíjate cómo es toda una reflexión. De hecho, Wilson escribió un artículo hace poco que me gustó mucho y es toda una reflexión sobre los datos, ¿sí? Y es efectivamente, bueno, y estas comunidades que han sido subrepresentadas, o sea, hay toda una reflexión que pareciera que no tendría el Estado por qué entrar a dar esas, entre comillas, explicaciones o hacer esas reflexiones, pero que efectivamente, ¿por qué? Pues porque los datos son de poblaciones y esto es información que resulta ser evidencia para la toma de decisiones de política pública, a dónde van los recursos, con cuántas personas, Entonces, creo que eso, y insisto que eso ya lo habíamos dicho, y es en qué sentido el estudio y conocimiento de las poblaciones, ¿sí? Pero vienen otras instituciones, entonces yo creo que... Fíjate que parece curioso, yo sí, efectivamente yo vengo hablando en el ministerio desde hace muchos años sobre el tema de ética, ha sido un poco solitario al principio, pero ahí vamos, pero lo que me parece curioso es que haya sido justamente sobre todo en los últimos años y gracias, o no sé si gracias o desafortunadamente, al rápido desarrollo de la inteligencia artificial que han tenido, se han vuelto a poner de primer orden estos debates y estas discusiones éticas, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Cuáles son esos valores? Y creo que esas discusiones no se van a acabar, sino de lo que se trata, por lo menos cuando pensábamos en esa política, es preparar a la ciudadanía, si es sociedad civil, si es empresario, si es gobierno, si es investigador, para que efectivamente estas discusiones se den, porque el problema es que no las damos, ¿sí? A veces los comités de ética son más un checklist, pero que efectivamente haya estas reflexiones sobre la pertinencia del conocimiento. Y eso es un tema solamente del comité de ética. Lo otro que yo señalaba, y tú hablabas cuando hablabas de institucionalidad, ¿quiénes deben ser los miembros? Bueno, sí, sobre eso hay mucha información. Nosotros en esa publicación que señalaba, digamos, ahí hay algunas características, pero
Definitivamente sí hay que mezclar, por decirlo, hay que articular los miembros legos, o sea, la sociedad civil, que no son ni los grandes investigadores ni los grandes científicos, pero seguramente a ellos sí se va a dirigir la intervención. Eso hay que hacerlo, hay que hacer que participen más integrantes de la sociedad civil, pero también que haya personas que tengan un conocimiento y hayan sido formados en la manera de abordar, no de solucionar, porque no se trata de solucionarlo, sino de abordar y plantear y reconocer los dilemas éticos que surgen con la aplicación o el desarrollo de una tecnología. Es eso. No necesariamente todo el mundo mira lo mismo ni de la misma manera, pero sí hay que estar preparados a mirar eso, sobre todo qué es lo que puede vulnerar o involucrar los derechos humanos, o que es básicamente. Sobre la financiación, hay una discusión que eso sí deberían liderar las universidades, o por lo menos las que tienen comités de ética, con lo que tú estás diciendo, y es que se ha notado que ha habido un incremento de las necesidades de evaluación de proyectos de investigación, no solamente de salud, sino de otras áreas de intervención por comités de ética de investigación, y efectivamente muchas organizaciones no tienen. Por ejemplo, un centro de investigación que no es muy grande, o aunque sea grande, pues un comité de ética, sostenerlo efectivamente, porque eso implica también infraestructura, porque eso implica manejar información confidencial, ¿cierto? Eh, Creo que todo eso se puede. Cuando yo decía que, digamos, los actores se pueden articular en red, esa es una discusión que yo creo que debería venir, que deberían plantearse las universidades, y es el tema de los costos, porque, pues, algunos del área de salud, por ejemplo, están evaluando proyectos de sociales, con qué criterios, pero pues como no hay otro comité, entonces van allá. Lo estoy diciendo muy folclóricamente, pero un poco se trata de eso, ¿sí? Y pues una de las discusiones que hemos planteado, digamos, en este tema es que no es lo mismo, o si lo es, pues hay que decirlo, es igual un riesgo en salud, o sea, el riesgo que yo enfrento en un proyecto que está poniendo a prueba, no sé, una proteína, un medicamento, ese riesgo es igual al que yo estoy al que yo estoy, no sé, planteando cuando, con lo que tú dices, cuando estoy haciendo un proyecto sobre un río al cual se le han reconocido derechos. ¿Quién defiende los derechos del río? ¿Quién habla en función del río? ¿Quién habla en función de los individuos y quién habla en función de las comunidades? O sea, ahí hay varias lógicas que se cruzan, y yo insistiré en que efectivamente pues se trata de un proceso dialógico, son las sociedades las que tienen que llegar a acuerdos. Y creo que este es un tema sobre el cual yo creo, mira, hay formaciones, hay que formar a los comités, pero cada vez es menos necesario que todos estén presentes, hay formaciones online, asincrónicas, es decir, varias instituciones, creo que nosotros lo hemos demostrado con los ejercicios que hemos hecho, porque realmente ha sido el trabajo de muchos investigadores de muchas universidades que nos han ayudado, que efectivamente es necesario empezar a organizar esto. Y lo segundo, que no se nos olvide que lo que hace el Comité de Ética tiene que ver con la observancia de valores digamos, que no se vulneren los derechos de las personas, pero no solamente de las personas del entorno, como tú decías, de la naturaleza, de aquello a lo que se le haya reconocido derechos, pero que lo que tiene que ver con la integridad científica sí es de otro comité, ¿sí? O sea, esas dos cosas no se pueden revolver, porque lo que tiene que ver con integridad científica sí es comportamiento, y lo que tiene que ver con comportamiento, pues tiene que asegurarse un debido proceso, y realmente no tenemos todavía, creo que ninguna institución en el país que lo pueda garantizar. Por eso estamos hablando de un código de integridad científica. Primero, porque hay faltas que no están tipificadas en ninguna parte, el plagio, el fraude, pero el resto, yo mostré un montón de faltas, no están tipificadas, no están reconocidas, luego no existen en el Código Disciplinario de Colombia. Entonces toca hacer ese ejercicio. Y pues sí, lo del diálogo de saberes, creo que lo que tú señalabas, la humana es muy antropocéntrica, pues la humana de este lado, digamos, más occidental, y el de las comunidades tiene que ver con un diálogo más con la naturaleza. Yo decía el otro día, pues nos va a tocar también aprender a entrar en trance para hablar con la naturaleza, pues nosotros que no sabemos, ¿sí? Pero creo que yo insisto, pues creo que es lo único que de todas maneras en el mundo, a pesar de todo, ha funcionado, y pues es que hay que hablar y llegar a acuerdos. Pero creo que sobre esto específicamente,
sobre estos comités de ética que evalúan proyectos sobre las instituciones que no tienen comités, pero que pueden mandar a un tercero, sí se pueden hacer convenios, en qué condiciones esos convenios, pero pues no está nada escrito, todo está por hacerse. Sería esa la invitación, realmente todo está por hacerse. Bien, no sé si hay alguien más que quiera realizarle alguna pregunta o a participar en esta conversación con Deyanira y aquí entre nosotros. No veo ninguna mano levantada. Yo quisiera nuevamente, pues, bueno, esperar a ver si alguien más se anima, pero creo que en relación con las preguntas y la reflexión que hace el profesor Sergio Cristancho y también usted, Deyanira, insistir en la necesidad, hacia adelante, profesora Ana Pacheco, y después, pero bueno, terminar acá en la necesidad de, incluso revisando Declaración de Helsinki 2024, en la necesidad, en el valor, más allá del riesgo que tiene la participación de la sociedad civil y de las comunidades en estos procesos de, llamémoslo así, de revisión ética, desde el principio, desde el proceso de planeación, durante el proyecto y en la etapa posterior. Creo que eso, más allá del riesgo, ¿cierto? Más allá del riesgo que las comunidades puedan identificar, es el valor de su saber, ¿cierto? Ese valor del saber que podemos reconocer, así sea con pequeñas acciones. Y cuando digo pequeñas acciones, porque me preocupa un poco que si la política desde el nivel nacional no se implementa, pues nosotros desde el nivel pequeñito pensemos que no podemos, digamos, llevar a cabo un proceso de reflexión ética profundo y también mirando a la sociedad y mirando a la ciencia como un bien común. Ese es el valor, insistiría yo, que le da de manera relevante la participación de las comunidades en estos procesos y que hagan realmente parte de los comités de ética, ¿cierto? Es decir, más allá de que revise solamente el consentimiento informado, es mirar ese valor social. Incluso como en la última sesión que tuvimos en esta cátedra abierta, fue con los representantes de la comunidad. Y voy a decirlo, fue la cátedra con menos participación. Sí, claro. de otras personas. Entonces yo creo que también es ahí reconocer, creo, nuestro sesgo como investigadores. Sí, es decir, muchas veces desconocemos ¿Sabes qué, ese otro Mónica? saber. Sí, Pero dale, también, Deyanira. pero también el pensar que efectivamente la ética es una cosa por allá muy alejada y la ética nos Ajá, pasa todos los días en todo lo que estamos haciendo. O de sea, el hecho de acuerdo. estar acá y preguntar o no preguntar ya tiene una posición, sí, o sea, no quiero ser confrontado, no quiero exponer o que, sí, Sí, o sea, sí, sí, seguramente uno no es consciente de eso, pero yo siempre pongo el ejemplo, o sea, usted ve a su mejor amiga o a su mejor amigo con otro, sí, o sea, con lo que coloquialmente llamamos luciendo cachos. Esta es una situación súper incómoda, porque uno no sabe qué hacer. Sí, cuento, no cuento, me quedo callado. Cualquier cosa que haga será usada en su contra. Sí, pero fíjate que ese es un buen ejemplo cómo nuestros dilemas y principios están todo el tiempo confrontados. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? sí, Ana Pacheco. Buenos días a todos, Deyanira. Yo he participado pues en esta historia que has dicho sobre todos los diálogos sobre ética, bioética e integridad científica desde el Comité de Ética del Hospital Mental, el Comité de Ética de Investigación. Y mi pregunta está dirigida sobre a cómo va evolucionando pues todo ese, el aspecto de la gobernanza. Seguimos, yo creo pues que como yo pertenezco también al Comité de Ética de la Facultad Nacional de Salud Pública, pues Ujú. definitivamente diríamos, la dinámica de esos comités a la hora pues de comunicarse entre ellos es completamente distinta. Pero, por ejemplo, en el hospital mental estamos relacionados con el INVIMA, pero también estamos relacionados con la academia, porque allá al hospital llegan residentes y estudiantes a querer hacer su investigación en el hospital. Y vemos, por ejemplo, en las reuniones, en la red, que no sé en qué estado está el Consejo Nacional de Bioética,
y cómo nos comunicamos. Es entre los comités en muchas ocasiones ni siquiera tenemos manera pues de saber cuáles son los conductos. Entonces, yo veo con mucha preocupación que todavía no sabemos, no nos conocemos y que todavía no sabemos cuáles son diríamos, los entes rectores y en eso hay para un investigador a veces inclusive, el tiempo se dilata mucho encontrando quién va a ser el comité, sobre todo en grandes instituciones. Entonces, no sé cuál es el avance con respecto pues al sistema de gobernanza en Colombia, si hay una integración, porque a veces uno dice, a mí me rige el Ministerio de Educación, a mí me rige el Ministerio de Ciencia, a mí me rige pues el INVIMA. Esa era una pregunta. Y el otro comentario quería ver es que hablas de un gran proyecto de genómica y hace mucho rato nos socializaron la ley de biobancos, esa ley todavía que no sabemos si ya tiene un decreto reglamentario. Vemos por un lado de pronto el DANE que tiene que ver con toda la normativa de datos abiertos en contraposición a la normativa de datos personales en Colombia. Entonces, ¿cómo conciliar como todo eso, sobre todo que ya se quiere instaurar un proyecto de genómica que tiene que tener una solidez científica, me imagino, lógicamente, como se espera? Esas son mis dos grandes preocupaciones con respecto a ahora al estado de la política. Gracias. Sí, pues mira, digamos el ejercicio de gobernanza, pues tú has visto y tú has participado efectivamente en algunos de ellos, en muchos, y pues como yo les mostré, pues hemos venido evolucionando en pensar, bueno, ¿y cómo se organiza eso que tú dices? ¿Quiénes toman las decisiones, sobre todo en estos temas de ética, ante quién yo me puedo ir a quejar? Pues ya está casi escrito el proyecto de ley, pues de eso debe ser un proyecto de decreto, me imagino, pero pues digamos que el ambiente político, porque eso ya no es un tema técnico, sino es un tema más político, ¿sí? Pues está en el normograma del ministerio, así como el Código de Integridad Científica, pero pues falta un poquito para avanzar en eso, ¿sí? El Consejo Nacional de Bioética en este momento no está, ¿cómo decirlo? Es que no encuentro la palabra, porque algunos miembros ya terminaron su periodo, otros debían renovarse, pero pues eso lo hace directamente el presidente de la República. Nosotros hemos hecho la consulta, pero pues hasta ahora no ha nombrado, o sea, no tenemos Consejo Nacional de Bioética en este momento, pues digamos, operando. Pero insisto, pues eso es una potestad del señor presidente, y pues eso nos lleva a que pues efectivamente ese es uno de los, como dijéramos, uno de los cuellos de botella para poder avanzar también en la reglamentación de la ley de biobancos, porque el Consejo Nacional de Bioética tiene un rol operativo en la ley de biobancos y pues si no hay ni siquiera consejo, pues eso y la actualización de la 8430. Varias razones, mire, y de la 2378 del INVIMA. Varias razones. Mm, si ustedes miran lo que dice la reglamentación del INVIMA, dice ensayos clínicos, ¿cierto? Ese comité de ética, o sea, el INVIMA se ocupa de avalar y por allí tienen que pasar los ensayos clínicos y hay otra palabra que en este momento no me acuerdo, Mm, como lo dice en el INVIMA. Y cuando tú dices, pero hay estudiantes que quieren hacer, entonces tenemos primero un problema en el alcance de la denominación de los proyectos que estamos nombrando, porque no todos son ensayos clínicos y eso significa, así como está la 8430 y así como lo que dice INVIMA es clarísimo, ensayos clínicos a alimentos, ¿sí? Ese es su trabajo, ensayos clínicos. Y el resto, por ejemplo, los de salud pública, ¿sí? ¿Quién avala esos proyectos? Entonces, en principio son los comités de ética de las mismas instituciones quienes lo deben hacer porque pues deben contar con uno, pero que no lo cuenta. Entonces, esto, insisto, es más bien una invitación. Efectivamente, no está reglamentada la, la ley de biobancos. No hay en este momento Consejo Nacional de Bioética operando. Hay que actualizar la 8430 y hay que armonizarla porque es posible que estemos pasando proyectos de investigación en salud pública que no pasen por ningún comité porque no obedecen a como allí se le denomina a los diferentes tipos de investigación. Yo creo que ahí hay varias cosas de las cuales efectivamente debemos preocuparnos. Pero pues insisto, pues eso es un tema más político, yo me ocupo un poco de lo técnico
Entonces, pues toca preguntar a ver qué pasa. Pero sí hemos estado muy encima de eso. Realmente creo que, pues el hecho de que, digamos, hay unos temas como más prioritarios en este momento, supongo que tiene que ver con eso, pero pues estamos ahí tratando de que podamos avanzar de alguna manera. Eso es todo lo que te puedo decir, Ana. Bueno, Deyanira, entonces agradecemos que hayas aceptado participar en esta cátedra abierta. Agradecemos también a quienes bueno, han estado aquí acompañándonos. Si alguien más tiene alguna pregunta adicional, tenemos 4 minutos más o alguna intervención, reflexión que quisiera hacer antes de cerrar el espacio. No, invitarlos a que se animen. Estas reflexiones éticas, o sea, cuando uno se pone a mirar un proyecto desde el punto de vista de derechos, valores y ese tipo de cosas, las discusiones son interesantes y eso solo se hace entrenándose, o sea, eso solo se aprende a hacer haciéndole. Hay que entrenarnos, ¿sí? Eso, Claro, esta cátedra también pretende eso, ¿cierto? No solamente, creo que eso hace parte de eso, de esa conversación que tenemos entre diferentes actores. así es. Y bueno, por eso es también abierta. Bueno, entonces, agradecerte nuevamente. Muchísimas gracias, afectuosamente. Y también para todos los demás, muchísimas gracias. Los esperamos. Esta cátedra la tratamos de mantener los primeros viernes de 8 a 10 Listo. de la mañana, invitarlos a todos. Esperamos que la próxima vez esté con nosotros, podamos hablar con el director del CODEC de Actividad de Antioquia, un poco para saber cómo está eso en nuestro departamento. Y también, bueno, tenemos otras actividades en el resto del semestre. Entonces, muchas gracias y esperamos que nos sigan acompañando. Hasta pronto, Bueno, Deyanira. gracias. Y Muchas para los demás gracias. también. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.